Buenas tardes, radioescuchas de Latinoamérica. Buenas noches, radioescuchas de Europa. Bienvenidos a su programa Charla de los Poetas, emitido por la señal mundial de la radio de la mujer y la poesía, El Barco del Romance. Con ustedes, Alberto Camargo. Un fraternal abrazo a José Gamboa, fundador de esta prestigiosa emisora. Hoy, como país invitado, tendremos a Honduras. Bienvenidos, radioescuchas. Honduras es un país de América ubicado en el centro norte de América Central. Su nombre oficial es República de Honduras y su capital es el Distrito Central, formado por las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. Honduras es un estado unitario y se autodefine como libre, soberano e independiente, unitario e indivisible, y parte integrante de la gran nación centroamericana. Está limitada al norte y al este por el Mar Caribe, limita al sureste con Nicaragua, al sur con el Golfo de Fonseca y El Salvador, y al oeste con Guatemala. La extensión territorial de Honduras, comprendida todas sus islas, es de 112.090 kilómetros cuadrados. La organización territorial de Honduras se divide el país política y administrativamente en 18 departamentos y estos en 298 municipios. La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. La población de Honduras supera los 9 millones de habitantes. La mayoría de la población se dedica en su mayor parte a las actividades agropecuarias, además del comercio, manufacturas, finanzas y servicios públicos. Bueno, mis queridos radioescuchas, hablemos algo de la historia de Honduras. Iniciamos con sociedades prehispánicas. Antes de la conquista española, el actual territorio de Honduras estaba habitado por pueblos que se caracterizaban por dos tipos de culturas diferentes, formando un producto de inmigraciones que poblaron el continente americano en la época precolombina. Las culturas maya y azteca estaban regidas por el llamado modo de producción asiático, cuyas características más sobresalientes era la existencia de una economía sedentaria basada en la producción agrícola con relaciones de productos de carácter colectivo centralizadas en el poder único, pero era ejercido por un conjunto de funcionarios civiles, religiosos y militares. Estas culturas alcanzaron grandes progresos en los diversos campos del conocimiento humano, impulsado por el desarrollo en la variedad agrícola. Encontramos algunos productos como el frijol, cacao y el chile. Contaban con grandes sistemas de riego. De esta manera garantizaban una alimentación adecuada para sus numerosas poblaciones. Además, aplicaron técnicas de gran perfección en los tejidos y la cerámica. Desarrollaron un interno y variado comercio. Alcanzaron un alto desarrollo científico en las matemáticas y la astronomía. En la sección noroccidental de Honduras predominaban los pueblos de Chortiz, grupo mayense localizado en Copán y Otepeque, y los lencas, que se extendían por los departamentos de Santa Bárbara, Lempira, Intibuca, La Paz, Comayagua, Francisco Mozarán y Valle, y de la parte hoy comprende el territorio de El Salvador. El resto del territorio hondureño estaba habitado por pueblos provenientes del sur del continente, con una cultura nómada y seminómada, regidos por relaciones de producción comunal primitivas. Entre estos pueblos se encontraban tolupanes, denominados también sicaques, los pench, denominados también payas, los tahuacas y misquitos, que en su conjunto formaban la mayoría de la población del país.
El área maya comprende lo que en nuestros días son los países de Honduras, Guatemala, El Salvador y el sur de México. Los mayas florecieron en estos países en los primeros 15 años del siglo de la era cristiana. Causas desconocidas hasta hoy provocaron el abandono y la destrucción de Copán y otras grandes ciudades mayas que en la época de la conquista española ya no eran más que ruinas, hambre, pestes, guerras internas. Bueno, aplausos para ustedes, mis queridos radioescuchas. Continuemos con la conquista española. En marzo de 1524, Gil González Dávila se convirtió en el primer español en arribar a Honduras con propósitos de conquista. Fundó la villa de San Gil de Buenavista y se internó en el territorio hondureño pacificando a los indios, luchando contra los españoles que lo disputaban el territorio. Luego Hernán Cortés, movido por los informes que había recibido sobre la gran riqueza del país, envió entonces 2 expediciones, una por tierra y otra por mar. Encargó la primera a Pedro de Alvarado y la segunda a Cristóbal de Olid, pero este último lo traicionó. Por este motivo Cortés salió de México a la cabeza de una expedición que duró cerca de 2 años y terminó tras miles de peligros y privaciones en Trujillo. Cortés introdujo el ganado y fundó la villa de la Natividad de Nuestra Señora, cerca del puerto de Caballos. Antes de su regreso a México en 1526, nombró a Hernando Saavedra gobernador de Honduras y dejó instrucciones de darles buen trato a los indígenas. El 26 de octubre de 1526, Diego López de Salcedo fue nombrado por la corona española como gobernador de Honduras, en sustitución de Saavedra. La siguiente década estuvo marcada por las ambiciones personales de los gobernantes y los conquistadores, interfiriendo con la organización gubernamental. A la muerte de Salcedo en 1530, los españoles de origen europeo se convirtieron en árbitros de poder. Ponían y quitaban gobernadores. Ante esta situación, los mismos colonos solicitaron a Pedro de Alvarado poner fin a la anarquía. Con la llegada de Alvarado en 1536, el caos disminuyó y Honduras quedó bajo su autoridad. En 1537, Francisco de Montejo fue nombrado gobernador al llegar a Honduras. Anuló las representaciones de tierra hechas por Alvarado. Su capitán Alonso de Cáceres fue el responsable de sofocar la insurrección indígena entre 1537 y 1538. En 1539, Montejo y Alvarado tuvieron serios desacuerdos sobre la región, lo cual le llamó la atención del Consejo de Indias. Montejo se fue a Chiapas y Alvarado se convirtió en gobernador de Honduras. Hecho Pedro de Alvarado, con la aprobación del rey, anexó a Honduras a Guatemala. La derrota del Empira y la reducción de luchas rivales entre españolas contribuyó a la conquista y al aumento de la actividad económica en Honduras. A finales de 1540, Honduras parecía encaminarse rumbo al desarrollo y la prosperidad con el establecimiento de Gracias como capital de la Audiencia Regional de Guatemala. Sin embargo, esta decisión creó resentimiento entre los centros más poblados de Guatemala y El Salvador. En 1549, la capital de Audiencia fue trasladada a la antigua Guatemala y así Honduras se mantuvo como provincia dentro de la Capitanía General de Guatemala. Los primeros centros mineros del país se encontraban en Gracia. En 1538, estos centros producían significantes cantidades de oro. En 1540, ello cambió con el descubrimiento de oro y plata en el valle del río Guayapé. Esto contribuyó al declive de Gracias y al ascenso de Camayagua como principal centro poblacional de Honduras. La demanda de mano de obra aumentó y esto aceleró la disminución de la población nativa. Como resultado de esto, fueron introducidos en el país esclavos provenientes de África.
Uno de los grandes problemas para los gobernantes españoles de Honduras fue la actividad de los ingleses en el norte de Honduras. Estas actividades comenzaron en el siglo XVI y continuaron hasta el siglo XIX. En los primeros años, piratas europeos atacaron de forma frecuente los poblados del Caribe hondureño, por ejemplo, la batalla del Puerto Caballos, parte de la Guerra Anglo-Española. En 1643, una expedición inglesa destruyó la ciudad de Trujillo, el principal puerto de Honduras. A principios del siglo XVIII, la dinastía borbónica, vinculada a los gobernantes de Francia, sustituyó a Habsburgo en el trono de España. La nueva dinastía inició una serie de reformas en todo el imperio, diseñadas para hacer la administración más eficiente y rentable. En 1752 fue constituida la fortaleza de San Fernando de Omoa. En 1780 los españoles regresaron a Trujillo, que comenzó a desarrollarse como base de operaciones contra los asentamientos británicos hacia el este. Durante la década del 1780 los españoles recuperaron el control sobre las islas de Bahía y sacaron a la mayoría de los británicos y sus aliados de la zona de Río Negro. En cuanto a la independencia de Honduras, por cerca de 3 siglos Honduras fue parte de Capitanía General de Guatemala, por lo que su independencia giró alrededor de acontecimientos proindependistas en las demás provincias. Luego de la ocupación de España por parte de los franceses, se produjo en Nicaragua, El Salvador y Guatemala los primeros actos de insurrección en favor de la independencia de Centroamérica. En Honduras, los españoles recorrían la perpetuidad en el poder con el propósito de ahogar la causa independentista. Desde 1813 hasta 1820 no se dieron en Centroamérica otros sucesos notables en relación a la independencia. Fue hasta principios de 1821 cuando México, a través del Plan de Iguala, declaró su independencia total de España el 24 de febrero. Este suceso aceleró la independencia de Centroamérica, la cual se consume el 15 de septiembre de 1821 con una declaración la cual fue redactada por José Cecilio del Valle. La euforia de la independencia duró muy poco, ya que en enero de 1822, por iniciativa de los conservadores y el emperador Agustín de Iturbide, las Provincias Unidas en Centroamérica se unieron al Imperio Mexicano. En marzo de 1824 se reunieron un congreso en Guatemala y se fundó la República Federal de Centroamérica, compuesta por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. La nueva república tuvo una corta existencia y después de varias guerras civiles se disolvió la Unión el 26 de octubre de 1838. Y los 5 estados de la república se erigieron en 5 estados independientes. Algunos de estos estados centroamericanos intentaron varias veces la reconstrucción de la República Federal del Centroamérica, pero ante tantas tentativas fracasaron y costaron la vida a varios de sus iniciadores. Un último intento se llevó a cabo por la influencia del doctor Policarpo Bonilla, presidente de Honduras. Se celebró un tratado con Nicaragua y El Salvador, según el cual las 3 repúblicas constituyeron una federación bajo el nombre República Mayor de Centroamérica. Las 3 repúblicas se convirtieron en estados y la soberanía de la federación recayó en la dieta compuesta por 3 miembros, uno por cada uno de estado, que había que reunirse cada año en la capital de estos estados federales. Por invitación de esta dieta, los 3 estados nombraron una delegación que reunió como Asamblea Constituyente en Managua y estableció una constitución, según cuyos términos los 3 estados tomaron el nombre de Estados Unidos de América el 1 de noviembre de 1898. Esta constitución, que en la mente de aquellos que habían formado significaba una consolidación de los 3 estados federales y una pronta reorganización de la Gran República de América Central, soñada por Francisco
Morazán tuvo un triste fin. El día después de haberse reunido la Asamblea Constituyente, un movimiento revolucionario hostil a la nueva federación tuvo lugar en Salvador, el cual dio por resultado una nueva administración en este estado. Su primer paso fue retirarse de la Unión, y de esta separación ocasionó la disolución de los Estados Unidos de América Central, pues siguiendo el ejemplo de El Salvador, los estados de Honduras y Nicaragua reasumieron su soberanía. Aplausos, mis queridos radioescuchas. Mil gracias por estar atentos. Las empresas estadounidenses como la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y la Commonwealth Fruit Company dominaban la economía hondureña. Establecieron enormes plantaciones de banano a lo largo de la costa norte. Estas compañías hicieron rápidamente del banano la primera exportación Honduras a cambio de grandes concesiones. De esta forma, el capital extranjero, la vida en plantaciones de banano y los conservadores fueron factores determinantes en las políticas de Honduras desde los siglos XIX hasta mediados del siglo XX. El general Tiburcio Carías Andino controló Honduras dictatorialmente durante la Gran Depresión hasta 1948. En 1955, tras dos administraciones autoritarias y una en huelga de trabajadores bananeros, los jóvenes reformistas militares organizaron un golpe de Estado que instaló una junta provisional y preparó el camino para la elección de la Asamblea Constituyente. Esta asamblea designó a Ramón Vileda Morales como presidente y se transformó en una legislatura nacional con un mandato de 6 años. En 1963, oficiales militares conservadores adelantaron las elecciones constitucionales y depusieron a Vileda en un golpe sangriento. El general Osvaldo López Arellano dirigió las Fuerzas Armadas y gobernó hasta 1970. Bueno, mis queridos radioescuchas, esta es una parte del primer programa de nuestro querido país de Centroamérica, de Honduras. Hablemos algo de poesía de este hermoso país. Entre ellos encontramos los poetas Clementina Suárez y su poema Poema del hombre y su esperanza. Ahora me miro por dentro y estoy tan lejana, brotando en lo escondido sin raíces, ni lágrimas, ni grito. Intacta en mí misma, en las manos mías, en el mundo de ternura creado por mi forma. Me he visto nacer, crecer, sin ruido, sin ramas que duelan como brazos, sutil, callada, sin palabras para herir, ni vientre que rebose de peces. Como rosa de sueño se fue formando mi mundo, ángeles de amor me fueron siempre fieles en la amapola, en la alegría y en la sangre. Cada caracol supo darme un rumbo y una hora para llegar, y siempre pude estar exacta a la cita del agua, de la ceniza y la desesperanza. Frágil, pero vital, fue siempre mi árbol, al hombre y al pájaro les fui siempre constante. Amé como deben amar los geranios, los niños y los ciegos. Pero en cualquier medida estuve siempre fuera de proporciones, porque mi impecable y recién inaugurado mundo tritura rostros viejos, modas y resabios inútiles. Mi caricia es combate,
urgencia de vida, profecía de cielo estricto que sostiene los pasos, creadora de lo eterno. Dentro de mí, fuera de mí, para encontrar mi universo. Aprendí, llegué, entré, con adquirida plena conciencia de que el poeta va solo, no es más que un muerto, un desterrado, un arcángel arrodillado que oculta su rostro, una mano que deja caer su estrella y que se niega a sí mismo, a los suyos, su adquirido o supuesto linaje. De esta ciega o absurda muerte o vida ha nacido mi mundo, mi poema y mi nombre. Por eso habla del hombre sin descanso, del hombre y su esperanza. Tomemos un poema del poeta Antonio José Rivas y de título La Asunción de la Rosa. Luz de rodillas, circula aroma que sobre el prisma el color se empina. Dulce, contrasentido de la espina, rocío de la nube y la paloma. Espejo del arrullo, claro idioma, súbito embrujo de la golondrina. Palma que limpia el alba y la destina para la piel del ángel que se asoma. Ala de nieve en redimido vuelo, por la espina la cruz se adhiere al cielo y el viento sabe de lucero erguido. Gota de luna que en su mundo asume la península breve del perfume, que es el amor que se quedó dormido. Oigamos otro poema de José Adán Castelar, de título Arraigo. Aquí viene a vivir, soy parte de esta piedra y de esta calle, un pedazo de aquel niño, de este viejo. Ese perro ajeno acude a mi llamado, soy un poco de hierba humana. El rocío, como las ramas, corona mis hojas. Entiendo el silencio de los árboles, sé que le dicen en la lluvia, todos cuanto el cielo cae al arroyo. Soy parte de todo esto, hombres, niños, mujeres, aguas, lunas, brisnas, muertes, flores, zapatos viejos, harapos que vistieron una infancia, la antología o la mar del verde. Hasta el sapo en mi corazón encuentra un rayo de sol, viene a vivir a este lugar, a cumplir con mis deberes sin falsos lamentos y con el don de la espera entre los años. Aunque un día parta, allí ya me esquí siempre, no me iré de este rincón jamás, porque parte de él como sus estaciones, como sus habitantes, como sus muertos. Aunque no esté aquí, aquí estaré, aunque un día de pronto me vaya, aquí viviré. Aplausos, mis queridos radioescuchas, mil gracias por estar presentes. Oigamos un poema de Jorge Rodríguez Lagos, de título El viejo de la boina. ¿Quién publicará su nombre a no ser que seas la más grotesca noticia? Encuentran anciano alcohólico muerto de frío en una acera. Anciano alcohólico muere atropellado. Anciano alcohólico sin parientes conocidos en el hospital intoxicado. En tu pecho dibujado lleva los dedos llenos de anillos del que ofende a gritar y te firma con un palo de escoba su desprecio.
boina desteñida, bostezo, tu cielo lleno de cruces, tus pláticas con el espíritu de los muertos, cuando dime, has tenido una bandeja de solo buenos momentos. Oigamos otro poema de título La mujer coja. El viento trae al frío en una rota botella. Hueles el vaso de licor, lo llevas a tus labios. Tu cuerpo lleno de espasmos y de demonios. Tu rostro arrugado por huesudas manos. La rocola y sus timbres suenan incesante. Látigo, mujer enviando mensajes desde el silencio de su botella. ¿Quién determina el destino? ¿Sobre qué papel que no pueda ser quemado? ¿Quién traduce tus desgracias y las comprende? ¿Quién podrá ser humano en estas calles? Está prohibido amar. Oigamos otro poema de título Duele el sueño. En estos cerros niños tienen la piel cubierta de secos caracoles y quebradas estrellas, el estómago abultado, los ojos llenos de envejecidas alas. En estos cerros los niños juegan con piedras, las niñas con palos por muñecas. No hay un tibio vaso de leche que castigue sus temblorosas pesadillas, una blanca cama en el cual dormir sin despertar y no sentir en el hueso de las costillas en que todos los huesos que nos duele el sueño. Bueno, mis queridos radioescuchas, espero que este programa haya sido de su agrado. Los esperamos para la segunda parte de nuestro hermoso país de Honduras. Un fraternal abrazo desde mi Colombia, Alberto Camargo.